damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 13, verso 51 al 52. Este es el tesoro de la palabra. Dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Vamos a meditar en Mateo 13, del 51 al 52, lo que hemos leído, con esa pregunta de Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Me parece una pregunta por demás interesante, no solamente porque muestra que Jesús tenía mucho interés en asegurarse que lo que él estaba enseñando quería que todo el mundo lo entendiera, y por eso se preocupa diciendo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Como la lección que nos deja a nosotros para que nunca hablemos el Evangelio sin estar seguros de que las personas que nos escucharon entendieron las cosas que les estábamos diciendo. Ahora, que ellos se sometan a la palabra del Señor o no se sometan, ya va a ser asunto del Espíritu Santo, como cuando Jesús, habiéndole dado el mensaje a aquel muchacho rico, el muchacho le dio la espalda y se fue. No porque no le había entendido, sino porque le había entendido muy bien. Pero el Señor lo que quería era que le entendiera y bien. Y en esta ocasión me gustaría que viéramos de cómo la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Dios en Jesús, es un fenómeno, es una experiencia que no se da sin propósito en la vida, sino que se da con un propósito determinado de revelación, de redención para los hombres. Recuerdo una vez que yo pensaba para qué tenía que leer toda esa parte primera de la Escritura, que de Adán, que de Caín, que de Abel, que de Abraham, que de Isaac, que de Jacob, que de José. Bueno, ¿para qué quiero saber todas estas cosas? Si a mí lo que me interesa es la obra de Jesucristo, la portentosa obra de Jesucristo. Y en realidad, cuando uno ve todas esas genealogías, esa lista de nombres, uno dice: ¿para qué tanto nombre? ¿Verdad? ¿O nunca se les ha ocurrido a ustedes? Y alguien me aclaró y me dijo: es que el Dios nuestro es un Dios personal. Y Adán se llama Adán, y Abel se llama Abel, y Caín se llama Caín, y Noé se llama Noé, o Enoc se llama Enoc, Abraham es Abraham, Isaac es Isaac. Y hay un elemento personal en el trato de Dios. Y cada uno de ellos es tan diferente, y la relación que Dios tiene con ellos es tan diferente. Entonces me di cuenta: bueno, qué hermoso que el Señor sabe quién es Rolando, aunque hayan 1.000.000 de Rolando, pero hay uno que ahí está. Y donde el Señor me da una promesa, me la cumple. Que Él puede darse cuenta quién soy. Luego, me llamó la atención cuando aparece el nombre de Jacob. Jacob engañó a su papá, le robó a su hermano, se aprovechó del amor de su mamá para engañar a su papá. Y Jacob va a ser el nombre que de hecho va a tener toda
tribu que va a surgir de él, la tribu de Israel. Y se imaginan ustedes que el Israel de tal manera es amado por Dios que nosotros aún hoy nos llamamos el Israel de Dios. ¿Cómo es eso? Que gente como Jacob, a pesar de lo que era, es amado por Dios. Ah, también me lo explicaron. Dice, ¿te imaginas que nosotros no pudiéramos tener la seguridad de este Dios que nos ama personalmente? Y no solamente eso, de que no nos ama solamente por buenas, sino que a pesar de que no lo somos. Tan hermoso como que podemos decir, el Dios de Jacob. Y cuando alguien nos pregunta a nosotros, óigame, pero ¿por qué se mueven con tanta seguridad si ustedes lo que merecen es estar en cárcel y estar en castigo? Es que yo me amparo al Dios de Jacob. Y por eso es que el pueblo de Israel, a pesar de las reincidencias del pecado, están constantemente diciendo, nuestro refugio es ese Dios que llamó, que escogió, que cuidó, que dio promesa, que cumplió promesa a un Jacob. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces me di cuenta yo también de que qué hermoso que es Dios, que no solamente nos ama por nombre, sino el refugio nuestro es el Dios de Jacob. Luego tuve casos raros para mí, como Moisés. Pero hombre, si este se echó a un egipcio, ¿se acuerdan ustedes que mató a uno? Lo dejó escondido ahí en la arena. Y después resulta llamándolo para que le sirviera. ¿Cómo entender eso? Y después, no, pues Pablo, este no fue a uno, sino que parece que por docenas el hermano. ¿Y cómo va a escoger a un hombre del calibre de Pablo? Porque todo el mundo habla de que él era un rabino, de que él era un San Pablo, pero antes de Pablo se llamaba Saulo. Y como Saulo hizo unas cosas muy duras. Yo decía, pero ¿cómo se explica a uno que el Señor haya callado durante tanto tiempo a pesar de que esta gente fallaba? Entonces me percaté cuántas veces el Señor ha guardado silencio a pesar de un pecado nuestro, a pesar de una falla nuestra, a pesar de una carencia nuestra. Cuántas veces el Señor ha estado viéndonos en nuestro tropezar y en nuestro levantar y de repente nos ha dicho, ahora, para acá te quiero. Pero Señor, sé que yo no soy digno. Moisés, yo soy tartamudo, Señor, pero ¿cómo? No te inquietes, yo te pongo palabra. Pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? No te inquietes, venga para acá. Entonces me doy cuenta que Dios no solamente me ama por nombre, me ama a pesar de mis debilidades, sino conocido por ellas, no solamente ocultas aquellas. El Señor me llama y me dice, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti con tu nombre, con tus debilidades, con el desprestigio que tú tienes ante el mundo. Yo te quiero a ti. Es más, en el caso de Pablo dice que en él habría bendición para las naciones. ¿Recuerdan? Bueno, ya no digamos en el de Jacob, que en él serían benditas también las generaciones. Y yo me quedo y digo, bueno, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ya un poco más de abstracción, un poco menos de personas. Recuerdo una vez que estábamos discutiendo con un extraordinario maestro. Yo tenía 27 años. Algunas veces los he contado, pero en este caso me interesa por el discurrir de nuestra reflexión. Él estaba hablando de Dios de una manera que a mí se me antojó que no era adecuada. Y con todo respeto le dije, mire, profesores, que nosotros ya no estamos bajo el Dios de la ley, sino bajo el Dios de la gracia. Y me queda viendo con sus pequeños ojos mi maestro octogenario, ya tenía más de 80 años, y me dice, ¿me podría decir usted qué parte de la ley de Dios no es gracia?
Pero no me lo dijo mal, solo me quedé pensando yo, y pensé, bueno, si realmente Dios le dio la ley al pueblo para que fueran derechitos, Dios le dio la ley a los pueblos para que supieran qué era lo agradable a Él y qué era lo que no le agradaba, y si ellos se encaminaban por la ley, no se iban a ir de lado. Entonces me quedé callado, ya no dije nada, y le dije, hermano, pues adelante, adelante, adelante. ¿Verdad? Luego, yo tuve muchos problemas con entender a Jonás, porque tanto Isaías como Jonás tuvieron muchas dificultades para aceptar el llamamiento del Señor. Jonás, por ejemplo, lo escoge el Señor y le dice, ¿sabe qué, Jonás? Yo quiero que vayas a hablar a Nínive. Hablar a Nínive era una ciudad, Nínive era una ciudad, iba a decir como México. Es difícil hablar en Nínive. Eran muy idólatras, muy corruptos, muy duros. Y dice Jonás, no veo por qué tengo que ir a Nínive. No, realmente, Señor, yo para ayudarte, para servirte, yo puedo ir para otro lado. Tarsis es España, ¿eh? Jonás se quiso hacer español. Se fue para España a hablar como andaluz. Va para allá. Y dice la historia que hay un momento en que Dios cambia aquella situación, que cae en el mar, que hay un pez que lo toma, que me lo lleva, y tiene que ir a predicar a Nínive. Que ahí hay una revelación en donde hace ver una calabacera y hace ver un roble, y en donde le hace ver a Jonás que si él quisiera cambiar las cosas, las podría cambiar, pero el resumen de las cosas es que Jonás tiene que predicar en Nínive. Y lo sorprendente es que donde nadie hubiera esperado que había respuesta, si ustedes leen el libro de Jonás, hay un momento que la respuesta que Dios tenía era de tal suerte que la proclamación de ayuno, que el ayuno a que llegue aquel pueblo, no es de personas. Hay un momento que hasta los animales ayunan. ¿Pero cómo? Así es Dios. Donde un profeta diría, yo ahí no voy porque ahí no vas a darme nada, no te interese, tú completa la palabra, yo me encargo de lo demás. Tú da la palabra, yo me encargo de lo demás. Y en este caso así pasó. Bien, esto es lo que en un momento dado está retomando con todo cuidado el apóstol cuando habla a los hebreos que conocían muy bien esta historia. Él dice, miren, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos, de diferentes maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. No, porque Dios era tan extraño en su hablar, y hasta ha hablado por los burritos. ¿Sí se acuerdan? De la burra de Balaam. Por eso es que es peligroso no hacerle caso a la voz de Dios, porque de repente puede resultarnos rebundando un burro por ahí. No para decirnos, hijito, es que como no entiendes como gente, te voy a hacer que entiendas como burrito. Pero es que Dios así habla. Y la profecía, independiente del profeta, Él hace entendible, inteligible, captable. Y por eso, estos hebreos que conocían toda esta historia, son alumbrados por el mensaje que les dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha hecho heredero de todo. ¿Por qué? Porque la palabra ahora se ha encarnado en Jesucristo. Allí está en Jesucristo. Y en esa encarnación se viene a aclarar el sentido de la creación. ¿Por qué Dios nos había creado? El sentido de la elección de los patriarcas. ¿Por qué Dios los había elegido para que nosotros tuviésemos promesas en ellos? El sentido de la ley. ¿Por qué Dios había dado aquella ley para que nosotros anduviéramos derechitos? Aquí viene a aclararse el sentido de la profecía, porque ahora
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sentido de todo, de la ley, de los salmos, de los profetas, era alumbrar a Jesús, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces nos percatamos que aquella palabra se hace carne y aclara el sentido de toda la revelación, un sentido que nos muestra en el abismo del corazón de Dios, porque es insondable. Hay puro amor, hay pura compasión, y que la intención íntima del corazón de Dios a través de la creación, a través de las liberaciones, a través de las profecías, a través de los tiempos, ha tenido una intención de redención, y que en determinado momento se revela plenamente en Jesucristo. Y allí está. Y el Verbo se hace carne, y en Él vemos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el Señor viene, Jesucristo, a hacer ver esta compasión íntima de parte de Dios, en donde se aclara el sentido de la ley y los profetas, aparece como la clave insustituible para interpretar esa intención salvadora de nuestro Padre. Es ahí donde el valor de su persona, el valor de sus milagros, el valor de sus enseñanzas, el valor de sus ruegos, el valor de sus regaños, emerge. Y nos damos cuenta que realmente necesitábamos esa persona de Jesús, esos milagros de Jesús, esa enseñanza de Jesús, ese ruego de Jesús, esa reprensión de Jesús, y alabamos a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos ha revelado el gran amor con que Él nos ha querido amar. No es de balde que se encarna, no es de balde que enseña, no es de balde que predica, no es de balde que sana, no, tiene un propósito, que nosotros glorifiquemos su bendito amor por los siglos, y ahora no viene hecho palabra que hay que entender solamente por los oídos, no viene revelación que hay que entender solamente por el entendimiento intelectual, sino que podemos sentirlo. Por eso Juan, posteriormente en la primera carta, va a decir: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al Verbo de vida, esto es lo que anunciamos. ¿Se acuerdan? Es decir, todo ese fenómeno de la humanidad del Señor, de la encarnación de la palabra de Dios en ese Jesucristo que nosotros hemos aprendido a amar, todo eso tiene una intención salvadora que nosotros entendemos y nos alegramos en ello. Vean cómo Él en un momento dado, por lo mismo, se va a llamar el Hijo del Hombre. No un hijo de hombre, no, es el Hijo del Hombre. Unas 80 veces aparece esta expresión en el Evangelio. No aparece como un descendiente entre otros, sino aparece como el Hijo del Hombre. Allí se está representando a toda la raza humana de tal manera que se revela que Dios nos quería redimir a nosotros como varones, como hombres, como criaturas suyas, en aquella encarnación de Jesucristo. Además de llamarse el Hijo del Hombre, Él se destaca en el mundo por su perfección. ¿Qué significa eso de que se perfeccionaba el Señor? O de que Cristo era perfecto. Mire, si yo pego un grito ahorita aquí en el micrófono, comienza a sellar. ¿Qué dirían ustedes? Es que en el micrófono se habla más despacito, pastores, porque si no chilla. Es decir, yo tengo que adecuarme, armonizarme. Y Jesucristo se armonizaba todos los días con Dios. Se armonizaba todos los días con la voluntad del Padre. Vivía en una armonía perfecta. ¿No les ha tocado a veces a ustedes estar sintonizando el radio para que no se crucen algunas estaciones? ¿O para oírlo mejor? Se sintoniza. Y de repente ya nos dice: perfecto, ya se sintonizó. O a veces han estado tratando en la televisión de aclarar una imagen, o nunca les ha pasado eso, para que se ponga bonita, y de repente, no le muevas, ya, ¿verdad? Se sintonizó. Jesucristo tenía que sintonizarse todos los días con su Padre, meditando en su palabra, orando,
de tal manera que el Espíritu Santo y la palabra del Padre estaban con una conjunción permanente en su vida para sintonizarse con Él. Entonces aparece Jesús, ciertamente hombre, pero en una constante perfección con su Padre Dios. Libre de pecado, porque Él no va a pecar, pero aparece como un milagro en la historia. ¿Por qué? Porque Él es limpio. Nadie le podía decir que tenía ninguna suciedad por Él. Limpio de mente, limpio de corazón, limpio de sentimientos, limpio de intenciones. Nunca hay un mal pensamiento, no hay mal sentimiento, nunca hay una mala intención en Él. Limpio, limpio. Es por eso que se destaca en el mundo por su perfección. Los más asiagos, empecinados o emponzoñados enemigos de Jesús jamás se atreven a decir que Él era imperfecto. No. Así que va a ser el Hijo del Hombre y va a ser destacado en el mundo por la perfección suya. Pero aparece como un hecho viviente del Padre y al mismo tiempo como una gloriosa verdad de su Evangelio. Por eso es que Jesús va a ser objeto de nuestra fe, porque es vida para nuestra vida, para vida eterna. Por eso Jesús va a ser para nosotros estímulo para nuestra santidad. Por eso es que Jesús va a ser para nosotros revelación de lo que el Padre quiere de nosotros. Y en Él estamos tratando de conformarnos, de configurarnos para ser hechos conforme a la imagen de Él y ser aceptables ante Dios Padre por Jesucristo. A Él nos estamos conformando y Él se está formando a la vez en nosotros. Ahora bien, vamos a nuestro pasaje, porque no hay que dispararse. Cuando uno habla de la Biblia, habla de la Biblia. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que dice en el verso 51? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron de todo esto que les he venido diciendo? ¿Qué entendieron? De todas estas parábolas que he venido mencionando. ¿Qué entendieron? Y Él les dijo, yo espero que hayan entendido que todo escriba docto en el reino de los cielos, todo el que es doctor del reino, todo el que domina la revelación de Dios a través de la historia, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, Dios es el Padre que nos ha mostrado el viejo tesoro de su amor. Si en esta noche nosotros hemos entendido que Dios amó a Abel, que Dios amó a Abraham, que Dios amó a Isaac, que Dios amó a Jacob, y podemos decir, también nosotros tenemos como refugio al Dios de Jacob. Si podemos entender que Dios amó a Moisés, que Dios amó a Nínive, a pesar de ser tan pecador a través del profeta Jonás. Si podemos entender que Dios amó a Pablo, si podemos entender que Dios ha amado de tal manera al mundo, habremos entendido cómo el Padre nos ha mostrado que ese viejo tesoro de su amor nos lo ha querido mostrar en un nuevo pacto de gracia, porque ahora los que por la fe aceptamos la revelación plena de su amor en Jesucristo, nos sentimos liberados por Él, porque nos perdona. Y este es el Evangelio que encarna a Jesucristo en su humanidad. Este es el Evangelio que encarna a Jesucristo y nosotros proclamamos como iglesia, brindando de su fuente inagotable tesoros incalculables para cada hombre. Es el Evangelio que se ofrece con un carácter paternal como alimento insustituible de la familia de Dios. ¿Por qué somos familia de Dios? Somos herederos. Herederos de los cielos, llamados a su santidad, alcanzados amorosamente por el Hijo. Y qué hermoso ser heredero de esto. Y qué hermoso ser llamado a la santidad, y qué hermoso ser alcanzados amorosamente. ¿Cuál es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos?
como padres. Yo me muero tranquilo con mis hijos centrados en el Señor. Lo demás es lo de menos. La mejor herencia, el valor por excelencia, es que ellos se sientan amados de Dios, se muevan con esa seguridad y no como acomplejados. Ay, pues yo no puedo. Usted puede, hijo. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Yo no le entro, no, yo no tengo hijos collones. Vamos para adelante. El Señor está con nosotros. Cuando yo puedo dejarles a mi hijo, a mis hijos, es herencia de confianza. ¿Quién se para? ¿Quién no nos puede parar? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo les puedo dejar como herencia a mis hijos la conciencia de que Dios nos ha llamado a ser santos, de tal manera que estén en perfección constante, orando todos los días, meditando todos los días, asimilando la palabra, sintonizándose para estar en onda, la onda del radio, pues, para estar exactamente en la onda y la frecuencia que el Señor quiere que tenga. ¡Qué mejor herencia que ese llamado a la santidad! Pero es más, qué mejor herencia si mis hijos sienten que el Señor en medio de las turbulencias de la vida ha manifestado como con cuerdas de amor estarlos llamando. Y que en un momento dado se dan cuenta, realmente papá, realmente mamá, que me percato de que mi Señor me ha estado siempre protegiendo, siempre cuidando. Las cosas que me han pasado era como para que hubiera quedado inválido, para que hubiera quedado muerto, para que no estuviera allá como estampilla ahorita. Pero aquí me tiene el Señor entendiendo la misericordia de su amor. ¡Ah! Si mis hijos se dan cuenta que en medio de las turbulencias de la vida el amor de Dios ha sido sobreabundante, ¿se imaginan la seguridad con que van? La alegría con que se sintonizan, la gratitud con que van a alabar al Señor porque se sienten indignos de su amor, pero cobijados por su gracia bendita. Bueno, hermanos, ¿habéis entendido esto? ¿Habéis entendido esto? Es lo que le dice Jesús a los discípulos. Que el gran tesoro de mi Padre ha sido la intención eterna de su amor para que el hombre supiera que le ama. ¿Habéis entendido esto? ¿Habéis entendido que sois el objeto del amor de Dios? Cuando alguien se sabe amado, se siente feliz y seguro. La persona que no se sabe amada por mí, hasta tiene miedo de acercarse. Y mira aceptar el pastor. Y ahora que sabe que no, ustedes nunca los reprueban. Ahora que sabe que me reprobaron, o quise esto, quise el otro. Mira aceptar. ¿No es cierto que uno como que tiene miedo a acercarse a la gente cuando uno siente como que no lo van a amar? ¿Se imaginan cuando yo le dejo como herencia a mis hijos saber que Dios nos ama a pesar de? Porque Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Él ha mostrado su amor infinito en Jesucristo. ¿Habéis entendido esto? Porque la revelación del Padre es que nos ama de tal manera que a pesar de lo que somos, Él nos quiere llamar hijos por la fe. Si entendemos esto, tendremos la posibilidad de cantar al Señor un cántico nuevo y de gozarnos en las maravillas de su gracia y en alabanza para Él. Aleluya.